35, presentada también por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, en el mismo sentido que las anteriores, pero referida en este caso a las competencias en materia de juventud, infancia y medio ambiente. Hay dos intervenciones previas solicitadas. En primer lugar tiene la palabra don Víctor Relova, en representación del Consejo de la Juventud de Zaragoza. Buenos días, señores y señoras concejalas. La última vez que el Consejo de la Juventud de Zaragoza vino al Pleno a hablar, tuvimos la mala suerte de tener que hablar de la desaparición del Consejo de la Juventud de España en los términos que actualmente existen. Les recordé en ese momento que hay una serie de directrices a nivel europeo, desde el Libro Blanco de la Juventud, desde el Plan de Seguimiento del Libro Blanco de la Juventud, las recomendaciones del Consejo Político y Social, una serie de líneas, de medidas, de recorrido que ustedes no están aplicando, que el gobierno actual está aplicando justamente lo contrario y está eliminando el Consejo de la Juventud tal y como hasta ahora lo conocíamos. Lejos de variar el rumbo de esas políticas, se está profundizando radicalmente en ellas. El camino continúa y continúa porque parece que el gobierno actual no quiere seguir las líneas de Europa en materia de juventud, no quiere escuchar a los jóvenes de Europa, pero sí es raudo y veloz a aplicar medidas como el artículo 135 de la Constitución. Esta ley no va sino en línea de ese artículo, y ahora resulta que no basta con los recortes en otras materias, sino que también las administraciones hay que meterles la tijera para cumplir ese artículo. Nos gustaría a la juventud zaragozana que el mismo ímpetu y el mismo esfuerzo que se está llevando a cabo en esta medida se lleve también en las medidas que benefician a la juventud zaragozana. Creemos que es muy preocupante este camino. ¿Y por qué? Porque si ahora mismo esta ley sigue adelante, la competencia de juventud deja de tener el ayuntamiento y la pasa a tener quien va a eliminar el Consejo de la Juventud de Aragón. Un Consejo de la Juventud de Aragón a quien ya se le ha recortado la partida, a quien se le ha ido estrangulando poco a poco, cuyas trabajadoras han ido al paro. En definitiva, un camino que viene a ahogar cada vez más la voz de unos jóvenes y unas jóvenes que solo querían participar y decidir de unas políticas que les tocan directamente. Esto no debería sonarles a chino. El señor Azcón, la señora Ranera han participado en consejos de juventud. Deberían saber perfectamente cuál es el papel de los consejos de la juventud. La voluntad de diálogo, de codecisión, de coparticipación, la voluntad constructiva que han mostrado siempre a la hora de hablar de las políticas de juventud, a la hora de defender a los cientos de entidades juveniles, a los miles de jóvenes asociados que solo quieren participar, que se organizan en sus parroquias, en el movimiento Scout, en los sindicatos, en todas y cada una de las entidades que hacen que los jóvenes participen, se organicen. No es algo baladí, no estamos hablando de meras cifras. Podríamos hablar también de políticas. El trabajo que realizan las entidades son precisamente el trabajo que desde otras instituciones se está diciendo que hay que hacer. Se habla mucho de competitividad. Un estudio del Consejo de la Juventud de España dice que el fomento de la educación no formal es uno de los principales valores para fomentar la competitividad de los jóvenes. ¿Quién, si no las entidades juveniles, están capacitando a nuestros jóvenes para desarrollar valores de todo tipo? No solo para la empleabilidad. Aprender a trabajar en equipo, aprender a convivir, valores cívicos, valores del respeto a la naturaleza. ¿De verdad va a haber instituciones que desarrollen esos valores si ahora mismo se les niegan esos recursos a las entidades juveniles? No lo creo, señorías. Pero además, si esto va a ser un debate de cifras y de ahorro, podríamos hablar también de ahorro. Las competencias de juventud del ayuntamiento creo que ascienden a 3 millones de euros. Cuando se eliminó el Consejo de la Juventud de Aragón, se valoró el valor económico que aportan todos y cada uno de los jóvenes voluntarios del tejido asociativo juvenil a nivel de Aragón en 12 millones de euros. ¿Dónde está el ahorro, señorías? 3 millones de euros la competencia de juventud, 12 millones de euros el trabajo voluntario y por tanto no remunerado que cada día aportan en nuestro territorio aragonés los jóvenes y las jóvenes de Aragón. Pero es que esto va más allá. ¿Qué modelo de ciudad queremos? La ciudad es el espacio donde viven y se socializan nuestros jóvenes, donde se divierten. ¿Qué competencias les vamos a quitar?
cuando toca, cuando son las fiestas del Pilar, cuando gusta hablar del botellón y demonizar a la juventud, entonces sí, entonces se habla de juventud. Pero si se quitan estas competencias, ¿qué modelo de ocio vamos a dejar a nuestra juventud? ¿Se va a apostar por alternativas? ¿Se les va a dar una alternativa al empleo? ¿O se va a seguir empujando a esta juventud a la precariedad, al paro o al exilio? En definitiva, señorías, no es una cuestión de competencias, sino de qué modelo de ciudad y de juventud queremos. Han hablado intervinientes anteriores y todas las competencias en realidad afectan a la juventud. Las políticas de empleo, hablamos de casi un 60% de paro juvenil. ¿De verdad retirar esa competencia va a ayudar a que baje esas cifras de paro? Hablábamos de violencia de género. No es sino en la juventud donde están aumentando esos casos tan graves. ¿De verdad quitar competencias en juventud, quitar la casa de la mujer, va a ayudar a reducir esas cifras tan dramáticas? Muchas gracias. Estoy terminando. El tiempo se le acaba ya, 10 segundos. Parece mentira que se hable de desafección juvenil y se niegue absolutamente la voz a los jóvenes. Lo que les pedimos es que recapaciten sobre las consecuencias de esta ley. Si el futuro de la juventud zaragozana les parece algo por lo que luchar, o es un apunte en un balance, una molestia para el artículo 135 o una tarta de dinero público a repartir entre competencias y entre instituciones. Gracias. Muchas gracias. Junta Aragonesista. Sí, bueno, pues gracias a Víctor por tus palabras y en representación del Consejo de Juventud de Zaragoza. Un Consejo de Juventud al cual le gustaría, desde luego... ¿Hay otra intervención más? Perdón, creo que había otra intervención más. Ah, sí, Montserrat Flo creo que quería intervenir por el AMPA de Layos. Sí. Efectivamente, sí, se ha saltado una segunda intervención. Doña Montserrat de la Flor Maseado, en representación de la Asociación de Padres de Instituto de Secundaria Elayos. Sí, buenos días. Hablo en representación de los padres y madres de los jóvenes usuarios del proyecto PIE. Queremos expresar nuestra preocupación por el futuro del PIE, que, como sabrán, es el proyecto de integración de espacios escolares, pionero desde hace 26 años en políticas de juventud y empleo para otras ciudades en proyectos de juventud, ocio y tiempo libre. Actualmente, el PIE está vinculado a 29 centros de secundaria, 5 de primaria y 4 de educación especial. Nuestra inquietud viene generada por la aprobación y puesta en marcha de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Actualmente, el PIE está vinculado al Ayuntamiento de Zaragoza y no sabemos si va a poder seguir siendo posible su continuidad y en qué condiciones. Dicha ley afectaría a jóvenes y adolescentes, es decir, a nuestros hijos. El PIE es un proyecto socioeducativo para los jóvenes de la ciudad que les permite ocupar su ocio y tiempo libre de manera educativa, de calidad y asequible económicamente para todas las familias. Este proyecto cuenta con un educador que es referente para los chavales y ayuda a prevenir conductas de riesgo y de exclusión social a través del deporte, de la música, el arte, las nuevas tecnologías y un largo etcétera. El PIE trabaja para promover que los jóvenes sean creativos, participativos, solidarios, responsables. En definitiva, forma a los ciudadanos del futuro. El PIE no solo forma parte de los centros educativos, sino también de los barrios. Se trabaja en red con todo el tejido social de la ciudad. Está abierto a la participación de todos los jóvenes de Zaragoza y es generador y propulsor de empleo joven, ya que se contrata a un buen número de monitores y entrenadores. Hay que resaltar también la importante labor que se hace promoviendo iniciativas de jóvenes emprendedores. En estos momentos de crisis económica, el proyecto PIE permite rentabilizar los espacios y equipamientos públicos que ya existen. Para reflejar de una forma más clara el alcance del proyecto PIE, queremos traducirlo en cifras, sin olvidar que detrás de cada una de ellas están nuestros hijos. Actualmente, en el PIE están participando 6.345 jóvenes. Están contratados 266 monitores, de los cuales la gran mayoría también son jóvenes, y 46 educadores responsables del proyecto. Se están desarrollando 142 actividades deportivas, 120 actividades artísticas, 94 actividades musicales, 22 actividades solidarias, 38 actividades lúdicas
relacionadas con los idiomas, 56 actividades relacionadas con el desarrollo personal y la salud, 58 actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, un total de 530 actividades que nuestros jóvenes tienen la suerte de poder desarrollar en esta ciudad. Por todo esto, nos sobran razones para afirmar que el PIE es un servicio público del Ayuntamiento de Zaragoza que no pueden ni deben dejar perder. Buenos días y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted. Ahora sí, tiene el turno por 3 minutos, Junta Aragonesista. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues en primer lugar reconocer el trabajo que vienen realizando las AMPAs en todos los centros educativos y también el papel del Consejo de la Juventud de Zaragoza, que como antes venía a decir, pues se nos va a convertir, desgraciadamente, si no lo remedia nadie, como nuestro único órgano de participación y representación juvenil, ya que desgraciadamente, y como todos sabemos, el Consejo de Juventud de Aragón se va a cerrar después de 29 años de existencia, siguiendo precisamente la estela, los pasos del Gobierno de España, que también ha decidido, desgraciadamente, eliminar el Consejo de Juventud de España. Malos tiempos, sin duda alguna, para los jóvenes que sufren en sus carnes precisamente las consecuencias de la LOMCE, de los retrasos de los recortes en materia educativa, de los recortes también de las becas de comedor y de las becas también para estudios, del incremento de las matrículas para las tasas universitarias y también que sufren, como nadie, los menores de 30 años, las elevadas tasas de paro. En este momento, un 60% de tasa de paro sobre la población activa menor de 30 años, que es prácticamente la tasa más elevada de la Unión Europea. Pero peores tiempos son, desde luego, para la juventud y las políticas de juventud, cuando un gobierno no le tiembla el pulso en suprimir un organismo eficiente y que ha funcionado como órgano de participación y representación como es el Consejo de Juventud de Aragón, que tras 29 años de historia pues desaparece y, peor todavía, si cabe, las medidas que se incluyen también dentro de esta reforma local. Una reforma local que, como bien decíamos, deja fuera ámbitos muy importantes como precisamente las subvenciones a asociaciones juveniles, en muchos casos la única fuente de financiación pública de estas entidades, que hacen un papel muy importante en la promoción de las políticas de juventud y que también pone en riesgo la existencia de las casas de juventud y los PIEs. Miren, la propia Ley de Administración Local contraviene la Ley de Juventud Aragonesa, donde en su artículo 14 se expresa de forma muy clara, muy precisa, que las competencias de juventud son unas competencias que corren a cargo de los ayuntamientos. Es más, en ese artículo 14 se habla de programas como las casas de juventud. Asimismo, esta ley parece que no tiene en cuenta el anteproyecto que se está tramitando en las Cortes con la nueva Ley de Juventud. Un anteproyecto que se publicó precisamente el pasado 20 de febrero en el BOA y que vuelve a incluir las competencias de juventud como una competencia propia de los ayuntamientos. Estamos, pues, ante una ley de administración local que contradice otras leyes y que deja sin habilitación competencial ni con capacidad de delegar estas competencias en los ayuntamientos todas las políticas y programas de juventud que se han venido desarrollando desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Y estamos hablando de casas de juventud, ese proyecto pionero que empezó su andadura precisamente a principios de los 80 y que ofrecían una alternativa de ocio y tiempo libre precisamente para nuestros jóvenes, para los jóvenes entre 12 y 30 años. Una acción sociocultural precisamente en el entorno de esos jóvenes y con unos resultados excelentes. Al año pasan casi 8.800 jóvenes por los distintos servicios que ofrecen las casas de juventud. Y también de ese programa PIES, de ese proyecto de integración de espacios educativos, un proyecto de intervención socioeducativa en el tiempo libre de nuestros jóvenes, en el ámbito precisamente del centro educativo y con un objetivo de dinamizar la comunidad escolar con la participación de profesorado, padres y alumnos. Tiene aún 2 turnos, ¿eh? Bien, Izquierda Unida. Sí, gracias, alcalde. Gracias, Víctor. Gracias, Monse. Hemos hablado varias veces sobre el Consejo de la Juventud, hemos hablado varias veces sobre las propuestas y lo que en realidad está siendo, yo creo que una de las más importantes quiebras que está teniendo este sistema, y es la población juvenil. El 51% de paro, pero añadido a ese 51% de paro, la obligación, porque les estamos obligando a viajar a otros países para emplearse para contratarse en empleos que les degradan y que además no tienen que ver nada con la formación. Yo creo que es lo que se está diciendo de cuál es la reforma económica que está haciendo este Partido Popular. Y lo digo porque si un Estado no apuesta precisamente por las personas que ha formado, no apuesta precisamente por su juventud, no apuesta precisamente por aquello en lo que invierte, pues es difícil que en un futuro pueda conseguir unas
una mejora económica de lo que ello supone, ¿verdad? Un Estado que tira por la borda esos años de formación, un Estado que denigra, porque estamos hablando de jóvenes que no es que estén en paro ahora, sino que ni siquiera se han incorporado al mercado laboral. Y una persona que después de 20 años de formación ni siquiera se incorpora al mercado laboral, la sensación de frustración, de degradación, es absoluta. Bueno, esta ley habla de juventud, habla de educación, en las partes que estamos analizando ahora, habla de conservación del medio ambiente natural. Estas son las competencias que yo le denomino limbo. Son competencias limbo por lo siguiente. No están expresamente admitidas como competencias propias, no están expresamente excluidas, no son aquellas como educación o sanidad que sí que viene una disposición transitoria que dicen estas no, con lo cual son unas competencias limbo en el cual depende de la voluntad de cada ayuntamiento el ejercicio de ellas o no. Y lo digo porque esto es muy importante. A ver si, haciéndonos eco de que estamos en un limbo jurídico sobre la posibilidad o no de actuar en esas competencias, aprovechamos o algunos aprovechan para quitarse el lastre. Y lo digo porque, por ejemplo, el proyecto de integración de espacios escolares, en el informe que ha hecho el ayuntamiento y se lo ha pasado al Gobierno de Aragón, en vez de calificarlo como una competencia en materia de ocio sobre lo que sí que tenemos competencia, lo hemos incluido en materia educativa, sobre lo que no tenemos competencia. Y eso es voluntad propia de este ayuntamiento, criticada por nosotros. Porque además es curioso, cuando las casas de juventud y los PIEs están en un mismo contrato, uno de ellos se le atribuye juventud, que es una competencia que podemos pelear, y otra directamente educación. Y parece ser que es una competencia que nos queremos quitar. Lo digo porque no solo tendremos que hablar de lo que depende del Gobierno de Aragón, sino cuál es nuestro criterio. Cuando el Gobierno de España diga cuáles son el catálogo de competencias, seguro que no nombra a los PIEs. Entre otras cosas porque los PIEs son un proyecto experimental de este ayuntamiento, un proyecto que está en muy pocos otros lugares, que es nuestra gran aportación, igual que las casas, a las políticas de juventud, y entonces es difícil que el Estado nos diga estos son competencias propias. Por lo tanto, volveremos a estar en un limbo. Yo en este caso lo que pido es valentía para que nosotros asumamos estas competencias, para que en esa ambigüedad que deja la ley nosotros hagamos una interpretación favorable a nuestros intereses, favorable a la juventud, favorable a estos servicios y que por tanto los sigamos prestando. Gracias. Muchas gracias. Junta. No renuncio. Muy bien. Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Para originalidades, me parece que en estos momentos hay un proyecto de ley que está a punto de tramitarse o se está tramitando en la comunidad autónoma que nos da a los ayuntamientos competencias sobre juventud, pero lo que no nos da es el 100% de la financiación. Pero bueno, esperemos que en la tramitación del proyecto, se adapte a la ley de bases, se adapte a la ley de bases y como consecuencia de lo cual nos doten con la financiación al 100%. Ya veremos qué es lo que pasa, lo digo como comentario de una de las cuestiones y contradicciones que están pasando. Pero yo a estas alturas de este cuasi pleno debate dentro del pleno sobre los temas de la aplicación de la ley, lo que quería es, por lo menos en la última intervención que me corresponde, es al hacer referencia a los principios que rigen la orientación de la política que el Gobierno de la ciudad está en estos momentos siguiendo en lo que es la aplicación de la ley. En principio, que el Ayuntamiento quiere seguir prestando las competencias y servicios que ha venido desempeñando hasta la fecha, en que los ayuntamientos hemos sido pioneros y, sobre todo, por supuesto, el Ayuntamiento de Zaragoza, y ahora esta ley nos desapodera. Queremos seguir prestando todas las competencias. El Gobierno de Zaragoza desea y se ha comprometido a mantener el empleo público municipal vinculado a estos servicios, tema que es de una especial importancia. El Gobierno exigirá de la comunidad autónoma la financiación al 100%, entre otras razones porque lo dice la ley de bases, como consecuencia de lo cual yo creo que es una buena oportunidad y una buena ocasión para exigir esa financiación a la comunidad autónoma. El Gobierno de Zaragoza ha propuesto al Gobierno de Aragón, de manera informal, soluciones compatibles en términos legales y presupuestarios con las exigencias de la ley y la compleja situación económica que reconocemos que tenemos las dos administraciones, también la comunidad autónoma. El Gobierno buscará con el resto de grupos municipales el mayor consenso posible y el acuerdo, que creo que es perfectamente posible. Y el Gobierno de Zaragoza ha solicitado, quiero decirlo para el señor Senado también, que en numerosas ocasiones hemos ya reuniones
Y bueno, la verdad es que no hemos tenido ningún éxito en el inicio de las conversaciones, pero yo espero que el apoyo de todos los grupos sirva para que al final tengamos éxito y nos sentemos de una vez para intentar resolver el problema de la ley. Para el cierre, Junta Aragonesista. Se me ha olvidado. Ay, es imperdonable. Muchas gracias, señor alcalde, porque además le tengo que preguntar una cosa. No me deje sin este turno, que le tengo que hacer una pregunta si tiene a bien contestármela después. Señor Asensio, ya sé que cada vez que le nombro a usted el zoco y entra en ese asunto, le van a reprender después porque haría mejor en no hablar. Yo no me refiero, y usted lo sabe, a que las competencias de las que aquí estamos hablando sean un zoco. No. Mire, yo me refiero a zoco, usted sabe muy bien, incluso yo le quiero dar a entender que yo entiendo por zoco además algo bastante sólido, bastante contrastable. Pues usted va al zoco, regatea, compra una alfombra y se lleva la alfombra. Normalmente no se lleva usted un plátano, se lleva una alfombra. Bien, el problema que tienen ustedes, y me refiero a su zoco particular, a las negociaciones que ustedes llevan con el Gobierno de Zaragoza, en lo importante, en ese zoco donde lo que no está en venta es lo más importante, y lo más importante es esa mesa donde está el alcalde sentado. Ese es el valor más importante. Ustedes van al zoco, ponen la balanza, pero la mesa no se la llevan, porque ustedes no gobiernan. Ustedes solamente apoyan el gobierno a veces pues con los espejitos que daban los conquistadores en las Indias, ¿saben ustedes? Con aquellos espejitos que les daban. Bueno, señor alcalde, yo quiero preguntarle, porque al final ya tengo dudas y yo me imagino que usted va a sacar esta duda. ¿Las negociaciones a nivel institucional se hacen con los gobiernos o no se hacen con los gobiernos? Se hacen entre gobiernos, supongo. ¿Estará de acuerdo en esto? Bien, como no me dice nada, supongo que sí que está de acuerdo. ¿Qué problema tenemos en esto, señor Asensio? Que tienen que apretarse más. Tienen ustedes que apretarse más y ponerse en la mesa de presidencia. Tienen que ponerse en la mesa de presidencia porque, mire, se van a tener reuniones precisas. Por supuesto que se van a tener esas reuniones con el Gobierno de Aragón, pero no va a ser CHA ni Izquierda Unida la que marque la pauta de lo que hay que hacer, por mucho que ustedes pretendan hacer plenos extraordinarios disimulados en plenos ordinarios o plenos extraordinarios inexistentes o fantasmas como ustedes han anunciado. Por lo tanto, eso se va a producir. Pero si ustedes quieren ser gobierno, tienen que sentarse ahí y apretarse, porque si no se apretan, ahí viene el problema, que son ustedes oposición y a la vez gobierno. Y ese es el grave problema, que ustedes reclaman estar ahí y tener su protagonismo. Fíjese cómo será todo esto, que el señor Alonso, que no sé si está ahora aquí o no, es una pena, ha estado a punto de ganarles a ustedes por la mano. El otro día, en la última comisión, la semana pasada, hizo un ofrecimiento. Oiga, si me dejan ir a las negociaciones, señor Gimeno, dice, si me dejan ir a las negociaciones, me pondré hasta corbata. Yo estoy dispuesto a dejársela también. Pero claro, el señor Gimeno le tendrá que dejar, porque claro, esto es una cuestión en la que aquí, esto es un desbarajuste total, y yo creo que aquí nadie sabe ya quién es gobierno, quién es oposición y dónde estamos. Porque claro, es que realmente el señor Alonso exige estar en la negociación como sea, quiere estar en esa negociación. Me pondré la corbata, iré de rodillas hasta el gobierno, lo que haga falta. Oiga, que habrá negociaciones y se enterará cuando se tenga que enterar. A otros niveles, que esto es lo que yo quiero decirle, señor Asensio, y sin restarle un átomo de importancia a todos los temas que aquí se han tratado, que la tienen y mucha, si ustedes quieren de verdad hacer otro tipo de negociación a efectos de los partidos políticos que cada uno representamos, o quieren hacer ustedes, en fin, el catálogo de iniciativas, nosotros trabajamos mucho en el ayuntamiento, hemos presentado tantas iniciativas, oiga, hablen con sus jefes en el gobierno, en las Cortes de Aragón y presenten allí iniciativas y también les informarán de lo que está pasando. Pues claro, a veces aquí parece que estemos en una galaxia distinta, que el Ayuntamiento de Zaragoza no pertenece a Aragón, que parece que estamos hablando de una cosa diferente, que esto es algo estanco en el que aquí se puede hacer, en fin, en el que impera una ley diferente de la que tenga que imperar en el resto de España. Que no puede ser, señor Asensio, señores de CHA, que esto no es posible, que hasta Izquierda Unida se da cuenta del detalle y ofrece ir poniéndose la corbata. Póngase de acuerdo. Bueno,
En cualquier caso, yo agradezco las intervenciones de todos los representantes de las asociaciones. Es importantísimo el fondo del asunto y lo que verdaderamente importa es que las competencias puedan desarrollarse satisfactoriamente, como he dicho ya en alguna intervención, para todos los zaragozanos, para todos los aragoneses y para todos los españoles. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer y eso solamente se hará con una ley que verdaderamente no ponga en duda la eficacia, la estabilidad y la sostenibilidad financiera de las instituciones. Este ayuntamiento no es una excepción, señor alcalde, y yo estoy seguro que usted me entiende. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Para cerrar, Chunta. Sí, bueno, gracias, señor alcalde. Esta, desde luego, es la quinta y la última moción que hemos presentado con relación a la reforma local y lo que hemos querido también, como les decía antes, era escuchar a todos los protagonistas, a todos los sectores, a todos los trabajadores, a todos los usuarios que se ven afectados. Escucharles, pero escucharles de verdad, señor Senao. Porque es verdad que este asunto no tiene ni una pizca de gracia y tampoco hay que reírse de la gente como usted se ríe. ¿Usted cree que puede convencer a alguien de los que estaban aquí presentes de que el Partido Popular puede ser el adalid de la defensa del empleo, de las políticas sociales, de la educación, de juventud, de las políticas de mujer? ¿Usted cree que alguien se ha podido creer eso? Desde luego, señor Senao, pensaba y esperaba que se comprometieran a algo más, además de vender lugares comunes, ya que aquí no pasa nada, de comprometerse a que ustedes sí que defienden estas competencias y van a hacer todo lo posible, y eso significa influir en el gobierno aragonés y en sus compañeros que tienen que tomar estas decisiones y tienen que iniciar una negociación que no llega, para que se llegue a un acuerdo competencial de verdad, que garantice estos servicios y estos derechos a todos los usuarios que hay en este momento recibiéndolos, que no son pocos. Y veo que habla de zoco, habla de negociaciones. Por supuesto que la negociación política es una negociación política amplia. ¿Y sabe lo que le digo? Que desde Chunta Aragonesista, evidentemente, tenemos un precio. Y el precio es que no queremos renunciar absolutamente a nada de lo que en este momento pues está en juego. A esas políticas sociales. No queremos renunciar tampoco a los programas de empleo, aunque ustedes digan que no son competencia propia de un ayuntamiento. Sí que lo son. Tenemos que superar ese absurdo concepto de una administración, una competencia y de la duplicidad de servicios, cuando tenemos que hablar de colaboración y de complementariedad. Sí que queremos seguir prestando las competencias en juventud. Son imprescindibles, son necesarias. ¿Ha escuchado a alguien de verdad de los que ha hablado aquí, en este salón de plenos? Porque no se ha comprometido absolutamente a nada. Ha sido todo evasivas. Dice que no pasa nada, pero pasa. ¿O es que no ha escuchado las preocupaciones del público que ha hablado? ¿O es que no está viendo lo que está pasando en otros sitios donde sí se están empezando a cerrar servicios por aplicación de esta ley? La única diferencia es que en esos sitios gobierna el Partido Popular y aquí, afortunadamente, al menos en el Ayuntamiento de Zaragoza, no, y por largos años. Bueno, algo sí que han sido capaces de hacer en este tiempo, es verdad. Tanto que les preocupa la estabilidad financiera, sí que llegaron a un acuerdo para decir que este ayuntamiento estaba en estabilidad presupuestaria y financiera para no aplicar la ley. Sí que han llegado a un acuerdo para que no les toquen los sueldos. Eso es importante, clave, fundamental. Es el único acuerdo al que el Partido Popular ha sido capaz de llegar en los últimos años. Y, señor Jimeno, pues no sé si ha habido conversaciones, evidentemente informales sí que las ha habido, pero no podemos seguir esperando mucho más. Tendrá que decirles algo a todos estos colectivos que han venido aquí, los últimos, los PIEs, cuyos contratos precisamente vencen en junio. ¿Qué va a pasar con sus contratos y con sus actividades? Van a poder continuar y, por lo tanto, vamos a poder tener contratados a esos 266 educadores que decía la representante de Lampa de Layos, que trabajan en los PIEs, y, como decíamos en los PIEs, en el resto de programas que se van a ver afectados. Vaya trabajando en un plan B, porque hay posibilidades y hay recursos jurídicos para algunos servicios y competencias que están recogidas en ese estudio, dejarlos fuera de la afección de la Ley de Administración Local dentro de ese informe Ariete que ha preparado para negociar con el Gobierno aragonés. Muchas gracias. ¿Votos a favor? 16. ¿Votos en contra? 15. Con relación a las 5 mociones, solamente quiero hacer una precisión conjunta para todas ellas. Y es que he urgido al consejero de Economía que inste el inicio de conversaciones formales con el Gobierno de Aragón. En mi entendido, que si se siguen retrasando o se llegaran a estancar una vez iniciadas, tendríamos que poner en marcha el mecanismo que ya pactamos con la presidenta de pedir yo personalmente audiencia a la presidenta del Gobierno.
pero espero que no sea necesario acudir y que se puedan iniciar y continuar sin necesidad de acudir a ese recurso extraordinario que, como saben ustedes, pactamos en la primera entrevista que tuve con la presidenta del Gobierno aragonés. Adelante. 36.